Titulamos a nuestra meditación Evangelio y la Palabra. Y tomamos estos dos textos. Dijimos que no estamos hablando sobre las 95 tesis de Martín Lutero, pero estamos hablando de doctrinas que Martín Lutero debió entender para escribir sus 95 tesis, ¿sí? Doctrinas, y claro que estas doctrinas pues tienen que tener una base bíblica para que Martín Lutero haya podido escribir sus 95 tesis. Y pues claro que surge como una doctrina principal la doctrina del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Martín Lutero tardó un tiempo para entender todo esto, él con toda la tradición romana y con toda la enseñanza de un monje católico, él ir a la Escritura y descubrir el mensaje de salvación ahí fue algo que le tomó un poco de tiempo. Se habla mucho del primer pasaje que se leyó de Romanos 1, 16 y 17 como el pasaje donde Martín Lutero por fin pudo entender el Evangelio. Él mismo habla sobre eso. Pero quisiera leer nada más 2 de las 95 tesis para que veamos pues que él estaba en ese proceso de entender el Evangelio. La número 62 de las 95 dice de la siguiente manera: el verdadero tesoro de la Iglesia es el sacrosanto Evangelio de la gloria y la gracia de Dios. Así, esa es la 62. El verdadero tesoro de la Iglesia es el sacrosanto Evangelio de la gloria y la gracia de Dios. Y para que veamos, recordemos un poquito que las 95 tesis tienen como propósito argumentar en contra de las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Bueno, el vender el perdón de los pecados para que las personas o las almas salieran del purgatorio, ¿no? Entonces ese es en sí la razón de las indulgencias, y el propósito de las 95 tesis es argumentar en contra de estos. Fíjense, leo la 36, la tesis número 36, que dice cualquier cristiano verdaderamente arrepentido tiene derecho a la remisión plenaria de pena y culpa, aún sin carta de indulgencias. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Martín Lutero? Pues cualquier cristiano que realmente sienta arrepentimiento y le pida perdón a Dios por las cosas que ha hecho mal, Dios le perdona. No necesita una carta de indulgencias, no necesita pagar, no necesita ese medio que la Iglesia romana estaba vendiendo en ese momento. Y podríamos decir que en la Escritura hay infinidad de pasajes que nos hablan del Evangelio. Hay pasajes que algunos les llaman cápsulas, ¿no? Que son pasajes donde podemos encontrar en ellos, en pocas palabras, todo el Evangelio resumido. Repito, son pasajes en donde podemos encontrar en algunas frases todo el mensaje resumido. Y pues podríamos repetir algunos. Bueno, algunos creo que ustedes se saben de memoria. Juan 3:16, ¿quién no lo conoce? ¿Verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está resumido el Evangelio. Y sí es una cápsula donde en esas pocas palabras se describe todo el Evangelio. Y así podríamos hablar, pues todo el Evangelio de Juan, el mismo Juan al final describe, y todo esto se escribió para que creyéramos en el unigénito Hijo de Dios y que a través de Él se tiene la salvación. Entonces podríamos también en cada uno de los evangelios entender y ver algunos de estos pasajes, pero en diferentes cartas también los escritores sagrados pues presentaron algunos de estos textos, y estos dos pasajes que acabamos de dar lectura son
de ese tipo de textos, que son una cápsula donde podemos tener todo el mensaje de salvación. En breves palabras se puede entender todo el mensaje de salvación. El primer pasaje que quiero que en esta hora veamos es el de 1 Timoteo, capítulo 1, que nos hizo favor de leer Romina, que dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y hay que decir que cada uno de estos pasajes, además, no son pasajes que son sacados del contexto, ¿no? Sino que al leerlos en su completo contexto, en su pleno contexto, dentro de lo que está escrito el pasaje, podemos entender que efectivamente pues está apuntando solamente hacia el Evangelio. Aquí el apóstol Pablo, si recordamos este pasaje de 1 Timoteo, en la primera parte de este pasaje, el apóstol está dando su testimonio a Timoteo, que él fue antes de una manera, pero que Dios lo rescató y que él le dio la salvación. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si vemos ahí, ustedes tienen su Biblia desde el versículo 12, ahí el apóstol Pablo le está dando su testimonio a Timoteo. Fíjense: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y entonces comienza a decir cómo era él. Versículo 13: habiendo yo sido antes, ¿qué? Blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Entonces, ahí el apóstol Pablo, fíjense, está hablando ya, antes de este versículo, está hablando ya de algunos aspectos del Evangelio. Y podría decir que en este sentido el Evangelio hoy prácticamente lo podemos resumir en dos aspectos. Uno es el arrepentimiento. El apóstol Pablo reconoce cuál era su condición antes de venir a servir al Señor. ¿Cuál era su condición? Dice que era alguien que estaba completamente en contra de agradar a Dios, de servir a Dios. Era blasfemo, alguien que ofende a Dios, que con sus palabras y sus actos y todo lo que hace ofende a Dios. Era perseguidor ¿de quién? De la iglesia. Injuriador, pues andaba señalando y diciendo cosas en contra de los cristianos. A pesar de esa condición y a pesar de esa situación, dice: fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia y en incredulidad. Entonces el apóstol Pablo reconoce su condición, y una parte básica del Evangelio es el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay ese reconocer nuestra condición, y no hay ese reconocer nuestra necesidad de Dios. Entonces el apóstol Pablo, dándole su testimonio a Timoteo, dice: yo reconocí en un momento, y ya me imagino el apóstol Pablo cuando iba ahí a Damasco y teniendo ese encuentro con el Señor Jesús, que si no reconoció su condición, ¿verdad? La forma en que el Señor mismo lo humilló, porque Dios mismo es quien nos humilla y nos hace ver nuestra condición, nuestra situación y nuestra necesidad de Él. ¿Cómo sería la situación del apóstol Pablo al ver esa luz que lo tiró del caballo, y además al oír la voz y al decirle: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo creo que una situación tremenda, quedar ciego y ver toda esa situación. El apóstol Pablo entró en ese reconocimiento de su condición y de su situación. Otra parte importante del Evangelio es reconocer que quien hace todo es Dios. Quien obra la salvación
en nosotros completamente es Dios. Y en el versículo 14 de este pasaje de 1 Timoteo 1, el apóstol reconoce eso. Dice, yo era de esta forma, pero Dios, dice versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia, o sea, ese regalo que Dios me da, que no me lo merezco, fue más abundante con el amor. Aunque yo no me merecía nada porque yo era un perseguidor y era alguien que estaba en contra de la iglesia y en contra de Jesús y en contra de todo el evangelio, su gracia se mostró completamente y él pudo entender completamente, yo no me merezco esto, es Dios, yo no estaba buscando a Dios, él puede decir eso, ¿verdad? El apóstol Pablo estaba buscando a Dios, quería agradar a Dios, andaba haciendo méritos para ir al cielo, de ninguna manera, completamente en contra de todo lo que tiene que ver con servir y seguir a Dios. Sin embargo, el amor y la gracia de Dios es quien lo rescata y él puede ver y reconocer esto completamente. Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue mucho más abundante con la fe y el amor. Y la salvación, ahí está expreso también, solamente a través de ¿qué? De la fe, por el amor de Cristo Jesús. Y entonces sí viene el versículo 15, que tiene que ver con que, bueno, yo estoy en esa condición de pecado, reconozco que Dios quiere salvarme y reconozco que Dios lo hizo a través de Jesucristo. Entonces viene esa declaración, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esto que les voy a decir, les está diciendo el apóstol Pablo, es la médula del evangelio. ¿Cuál es la médula del evangelio? Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. El sacrificio del Señor Jesús tenía un propósito y era solamente ¿qué? Salvar a los pecadores. Y vuelve nuevamente el reconocimiento de su condición, de los cuales yo soy el primero. Arrepentimiento, reconocer que Dios es el que obra y reconocer el sacrificio de Cristo en mi lugar es el evangelio. Y en pocas palabras aquí el apóstol Pablo está expresando cada una de estas partes. Y es hermoso este pasaje porque después de que el apóstol Pablo reconoce esta condición o esta situación, él explota en un canto de alabanza, ¿no? Los versículos siguientes, el versículo 17 principalmente es un canto de alabanza que dice, pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Y fíjense el 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Reconociendo mi condición, reconociendo que no lo merezco y que Dios es el que me salva, reconociendo que es por su gracia y solamente creyendo en el sacrificio de Cristo, Dios me ha salvado. Alabamos a Dios por todo lo que Él ha hecho. Es la obra de Dios, el evangelio. Y para poder entender esto, pues hay que ir a la palabra de Dios y nosotros creemos, bueno, que cuando vamos a la palabra de Dios, Dios nos habla a través de ello y creemos que Dios habló a Lutero, por eso decimos el corazón de la reforma no es Lutero o no fue Lutero, sino el corazón de la reforma es la palabra de Dios que le habló a Lutero y que nos habla a nosotros mismos, ¿no? Vamos al otro pasaje, Romanos 1, 16 y 17, ya lo hemos visto en algunas otras ocasiones, que está subtitulado como el poder del evangelio. El apóstol Pablo iba a visitar a la iglesia de Roma, él quería ir allí, los primeros versículos de esa carta así lo describe y comienza a hablar. Es muy interesante esta carta del apóstol Pablo a los romanos y en ella pues describe la primera parte de su propósito, pues quiero ir allá y también allá tener algún fruto, algo así dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahí entre ustedes, un fruto.
Y está hablando de ir y compartir el Evangelio con algunas personas y que Dios permita que a través de su predicación algunos vengan al conocimiento de Dios. Y entonces, aquí esta parte que subtitularon así, el poder del Evangelio, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué quiere decir Evangelio? Lo hemos mencionado muchas veces, las buenas noticias de Dios. Las buenas noticias que Dios quiere darnos. ¿Por qué? Porque nuestra condición es una condición de pecado. Los primeros capítulos de esta carta, el apóstol Pablo se enfoca a describir la condición de nosotros como hombres en pecado. Capítulo 2, capítulo 3, el capítulo 3 sobre todo, donde dice, cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios y no hay justo ni aún uno. Todos estos capítulos hablan acerca de nuestra condición de pecado, y entonces, pero no se quedan ahí, no se queda en señalamientos el Evangelio, no se queda en señalamientos en acusarnos y decirnos o hablarnos acerca de nuestra condición, porque el Evangelio son las buenas noticias para todos los que nos encontramos en esa condición de pecado, todos los que se encuentran en esa condición de pecado. No me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios, es la forma poderosa que Dios usa para salvar ¿a quién? A todo aquel que cree. ¿Qué es lo que se necesita para ser salvo? Creer, nada más. Al judío primeramente, dice, y también al griego. ¿Por qué al judío primeramente y también al griego? Bueno, los judíos fueron los primeros en escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Pero cuando es interesante que mencione y también al griego, está hablando que también a los no judíos. Entonces, probablemente algunos pensarán, pues es un mensaje nada más para los judíos. No, es también para los no judíos. Y entonces, estas buenas noticias que Dios da, que podemos ser salvos a través de la fe, es para todos. Es lo que está diciendo este primer versículo, el versículo 16. Y entonces viene lo que podríamos llamar una descripción o una forma, una explicación de lo que es el Evangelio, ¿no? Las buenas noticias del Evangelio. Dice que en el Evangelio la justicia es por fe y para fe. Así dice, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y ¿qué? Y para fe. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La buena noticia es que a través del Evangelio, que no se necesita nada más que la fe, y Dios nos deja ver esas buenas noticias cuando le creemos a Él, y además la buena noticia es que también Dios nos hace creer en Él, por fe y para fe. Es por fe, lo podemos ver cuando le creemos. Cuando le creemos a Dios, podemos entender el Evangelio. Es para fe, porque es para que le creamos más. Repito, es todo un proceso, el proceso de la fe, ¿verdad? Cuando venimos al conocimiento, Él nos da la fe, y una vez que creemos en Él, en el Evangelio, Él va haciendo que nuestra fe se desarrolle, crezca, vaya cultivándose y creciendo y de alguna forma fortaleciendo. Mas el justo, por la fe, ¿qué? Vivirá. Y hay que resaltar esta parte, es importante recalcarlo, esta parte que dice, el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque el Evangelio no dice que el justo se salva por su justicia. Algunos podrían pensarlo así, ¿verdad? Y está diciendo que el justo se salva por su justicia. Pero no, dice el justo. ¿Cómo se va a salvar el justo? ¿O por qué se va a salvar el justo? Por la fe.
Y entonces hay que entender qué quiere decir alguien justo, ¿no? Alguien justo no es alguien perfecto o no es alguien que no ha pecado. Porque podríamos entenderlo así, ¿verdad? Podríamos pensar que el justo es alguien que no ha pecado, pero eso no es lo que está diciendo la Biblia. El justo es aquella persona que entiende y que ahora puede distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Que alguien que ahora puede decir que se esfuerza por hacer lo correcto. No, porque ya mencioné hace un momento que el apóstol Pablo ahí en esta carta a los romanos, los primeros capítulos, describe que todos hemos pecado, ¿no? Entonces, justo no hay ni uno solo, lo dice en el capítulo 3. O sea, no hay ni uno que nunca haya pecado. Pero el justo, el que Dios abre sus ojos y ahora puede entender entre lo bueno y lo malo, y Dios le permite esforzarse por estar haciendo lo bueno y le cree a Dios, el justo no se va a salvar por esa justicia porque nunca la va a poder alcanzar. El justo se va a salvar, ¿por qué? Por creerle a Dios. El justo por la fe vivirá. Y aquí el apóstol Pablo está citando a Habacuc, aquel profeta que le reclamaba a Dios, ¿verdad? Le reclamaba a Dios porque decía, ¿cómo es posible, Dios, que veamos tanta maldad en el mundo? ¿Cómo es posible, Señor, que pasen estas cosas y a tus hijos, ¿no? A tu pueblo, o que tu pueblo, dentro de tu pueblo también haya maldad? Algunos pensamos, ay, el pueblo de Dios tendría que comportarse de una forma bien, ¿no? Pero dentro del pueblo de Dios también había maldad. Entonces, Habacuc estaba reclamándole a Dios, una por la maldad en general, y decía, ¿cómo es posible, Dios, tú tienes? O sea, y la expresión que usa ahí Habacuc es fuerte porque dice, tus ojos, ¿verdad? Tú ves todo lo que pasa y ves que los malos están obrando de esta manera. Tú eres tan santo para permitir que eso pase, ¿no? ¿Cómo estás permitiendo que eso pase? Y nada más tenemos que imaginarnos hoy lo que pasa en nuestro país alrededor, en tantas cosas, tanta maldad y cosas que vemos y que cada vez nos parece que nos estamos cauterizando ante tanta maldad que oímos y decimos, pues eso ya es común. Y entonces Habacuc le reclamaba a Dios, ¿por qué permites tanta maldad? Y Dios le contesta a Habacuc, ¿verdad? Ven Habacuc. Escribe, no se va a tardar esto en cumplir. Y aquí el apóstol Pablo lo está citando a Habacuc, aquella respuesta que Dios le da a Habacuc. El justo por la fe vivirá. Tú ves mucha maldad, Habacuc. Tú ves muchas cosas y piensas que yo no voy a hacer nada, le está diciendo de alguna manera a Dios. Sí, yo ya tengo mis escogidos, ya sé quiénes son. No se salvan porque sean muy buenos. No se van a salvar porque nunca hayan hecho nada malo. Se van a salvar por creer. El justo por la fe vivirá. Eso es algo que era tremendo entender para aquel que tenía el antecedente de la salvación por obras, y nosotros en nuestro país, la gran mayoría de las personas que han crecido en el catolicismo romano lo ven de esta manera. Te portas bien, te vas a ir al cielo. Te portas mal, te vas a ir al infierno. Y entonces hay esta dualidad y no se puede entender, pues he cometido tantas faltas y tantas cosas delante de Dios. ¿Cómo es posible que Dios me perdone y me permita ir delante de Él? Y aquí entonces me acuerdo de Pablo, lo que acabamos de leer sobre su testimonio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, ¿estaba él buscando a Dios? No.
¿Estaba obrando de una manera justa? No. Pero cuando tiene este encuentro con Jesús, entonces le cree a Dios. Y ya no había vuelta atrás. El apóstol Pablo dice, ahora me llamó para esto. Y no hay vuelta atrás. Aquel que ha creído no vuelve atrás. El justo por la fe vivirá. Dios nos ha llamado a creerle. Dios nos da la fe. La fe es un regalo que Dios nos da por su gracia. La salvación es solamente por su gracia. Qué maravilloso, qué grandioso. Dice hoy un nuevo canto. Qué grandiosa es la grandeza de Dios. Así escuché este canto. Qué grandiosa es la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos entender su gran amor y su misericordia en todas las cosas que Él hace por nosotros, a pesar de ser como somos. A pesar de que hemos fallado y a pesar de que nosotros no le estábamos buscando, Él sí nos busca, Él sí quiere algo para nosotros, Él sí nos llama. El justo por la fe vivirá. Le creemos, confiamos en Él. La invitación en esta hora, la invitación es creerle a nuestro Dios, a entender. La salvación es el regalo que Dios nos da. Creámosle a Él. Yo quiero pensar que todos los que están aquí y todos los que están oyendo han entendido esta parte. Pero si no lo has entendido, tenemos que decir, es el ABC de la vida cristiana y eso lo tenemos que estar repitiendo siempre, siempre, siempre. Hay que creerle a Dios. El justo por la fe vivirá. Hay que creer en su gracia, su amor que nos da aunque no lo merecemos. Hay que creer que el sacrificio de Cristo fue en nuestro lugar. Hay que reconocer nuestras faltas y pedir perdón por todo lo que hemos hecho mal. Vamos a pedirle al Señor que Él sea quien obre en nuestras vidas. Inclinemos nuestro rostro. Y si no lo hemos entendido, digámosle, Señor, aquí estamos. Tu obra, tu bondad, tu misericordia en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, gracias por tu gran amor con que nos has amado. Gracias por las cosas maravillosas que has hecho, porque a pesar de ser como somos, Señor, tú te muestras bondadoso en nuestras vidas y nos permites entender este glorioso evangelio, estas buenas noticias que tú tienes para nosotros. Te alabamos, te damos la honra y la gloria y te exaltamos solamente a ti, Señor, por todas las cosas que tú obras, por todas las formas en que, Señor, tú nos guardas, nos sostienes, nos bendices y cómo te manifiestas con tu pueblo. Te alabamos, nuestro buen Dios. Te damos la honra y la gloria. Bendito sea tu nombre. Y permite, Señor, que cada uno de los que estamos en esta hora escuchando tu palabra, Señor, atendamos a tu voz y reconozcamos, Señor, tu bondad, tu misericordia para nosotros. Pues te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén.